Nuestra capital, Lima, ha sido fundada el 18 de enero de 1535 por Francisco Pizarro con el nombre de Ciudad de Reyes. Después de la invasión, don José de San Martín nos ayudó a desatarnos de las cadenas de la esclavitud. En la República aún se sigue presenciando desde hace décadas el desorden político y la corrupción. Nuestra literatura es una fuente de riqueza cultural, de conocimientos y sensibilidades. Está en permanente proceso de reflexión por varios historiadores y críticos literarios. Durante el siglo XX empezaron a surgir la época de los poetas en el Perú, pero hoy en día existe una gran variedad de autores en los géneros de poesía, novela y cuento. En Lima, su literatura tiene como protagonista en la ciudad de los 80 y 90, así entendiendo esa época. Escritores conocidos como Oswaldo Reynoso, que transcurren en un Lima popular, así como Los Inocentes. También poetas que expresan bajo su propia perspectiva, su entorno y su mundo ideal, así como Dalmacia Ruiz Rosas. Así que hablaremos de estos dos autores mencionados y cómo sus obras se relacionan con el Lima que vivieron. Ahora hablaremos sobre el libro Los Inocentes de Oswaldo Reynoso. Este es un libro de cuentos que se publicó aquí en Perú en el año 1961. Este libro tiene personajes muy interesantes, muy atrapantes y sobre todo muy bien escritos. Jorge Oswaldo Reynoso Díaz nació en Arequipa el 10 de abril de 1931 y falleció en Lima el 24 de mayo de 2016. Ha sido uno de los más destacados narradores del Perú contemporáneo, autor e instructor peruano. Hizo sus estudios en la Universidad Nacional de San Agustín de su localidad natal y los concluyó en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantota, en Lima, donde se graduó como instructor. El libro nos cuenta la historia de una pandilla de adolescentes bulliciosa y buscapleitos, que se refugia en billares, cines y cantinas. Estos jóvenes rechazados por el mundo adulto pasean su soledad y sus sueños sin futuro. Estas 5 historias, auténticas postales de una Lima urbana y rockera, son una incursión en los márgenes de la vida capitalina en un momento de grandes cambios. Los personajes principales son Cara de Ángel, Príncipe, Carambola, Colorete y Rosquita. El libro también trata la ansiedad de los jóvenes por querer ser hombres y la realidad de los adolescentes de barrio. Ahora vamos a relatar un fragmento de Los Inocentes. Mediodía, Plaza San Martín. Bocinas, pitos, ultimoras, tranvías bulliciosos. El cielo, pesado y ardiente, sofoca. La sangre arde, cara de ángel tendido en el pasto. Y si la plaza fuera un cementerio, cementerio ardiente, sin flores, con muertos enterrados verticalmente, entonces vendría el viento marino del Callao y dejaría a ras del suelo cráneos podridos, y los muertos en invierno se juntarían para no sentir frío, y en verano se echarían en el pasto para que el sol caliente, y los autos tendrían miedo de atropellarlos, y el patrullero, de en cuando, les traería comida y emoliente. En las noches brillarían con los avisos luminosos, mar con botes de colores. Dejando de lado las obras y entrando al tema de la poesía, ahora hablaremos sobre una autora que es de las voces más reconocidas de las décadas de los 80 y 90, cuyos poemas están llenos de sentimiento y son muy distinguidos entre los demás. Dalmacia Ruiz Rosas nació en 1957 en la ciudad de Lima, Perú. Es una poeta, fotógrafa y periodista peruana que estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dalmacia fue integrante del grupo poético La Sagrada Familia, el movimiento Hora Cero y fue aliada del movimiento Cloaca. Sus poemas han aparecido en diferentes antologías del Perú y el extranjero y sus obras han sido traducidas al inglés, croata y francés. Sus poemas son un movimiento de composiciones estéticas y políticas que la han ido consolidando como una de las voces más originales del Perú. Poem es un poema en inglés escrito por esta misma autora, el cual relaciona los sentimientos malos y alegría que siente con Lima. The formula for happiness is found writing in neon in the skies of Lima. The horrible sensation of not knowing, unable to design for the same symbols. Exile my own land.
The muted voice of the garbage, the mountains crowned with black banners, chilled bazaars without shelter. The drifters turn pale, the smell, the head, claims then the smell of the head. La literatura en el Perú tiene dos etapas bien marcadas, sobre todo en el siglo XX. Una donde destacan Ventura García Calderón, José Carlos Mariátegui y Ciro Alegría. Debido a los críticos literarios, la literatura fue cambiando y a partir de la década de los 80 sobresalen escritores básicamente en poesía, quienes se enfocan en lo que podría ser su mundo ideal. Entre ellos tenemos a Osvaldo Reynoso con su obra Los Inocentes y Dalmacia Ruiz Rosas, periodista y fotógrafa peruana. La obra literaria Los Inocentes se relaciona con el autor Osvaldo Reynoso, ya que él mismo cuenta que lo transporta directo al corazón de su propia adolescencia, al cuestionable pero cálido ambiente en la esquina de su barrio, y a los sentimientos, sueños y confusiones que esa etapa de la vida entraña y muchas veces influye en el ser humano. Los Inocentes es un libro intenso en muchos sentidos, impregnado de una audacia poco común para la época en Latinoamérica. Su técnica narrativa es notablemente adelantada. Las historias despliegan una dinámica electrizante, con sucesivos cambios en el tiempo y la voz del narrador para adaptarse mejor a las necesidades del relato. La vitalidad del lenguaje sucio y callejero, así como la sensualidad de ciertas escenas sugerentes o explícitas, resultan deliciosamente inquietantes. En el desarrollo de la poesía humana, las voces femeninas han sido casi siempre marginadas y poco apreciadas durante la época de los 80. Dalmacia Ruiz Rosas es un caso admirable de tenacidad en el oficio poético. Tiene la confluencia de una conciencia política definida y con un sentimiento profundo por acceder a la realidad. Va más allá del simple placer de escribir. Es un proyecto de práctica poética, contando su testimonio sincero frente a una realidad poco plena y a la vez silenciadora. La poesía es una reflexión profunda sobre la condición individual. Como ser individual, siendo pleno, la plenitud solo puede llegar a una sociedad donde parte del costo de algo, sepamos que hay un costo en infelicidad. Llegar a una sociedad donde no exista la explotación, donde podamos ser libres. Dalmacia Ruiz Rosas, entrevista de 1983. Thank you.